un feliz sábado y un cordial saludo tengan cada uno de ustedes, todas aquellas personas que a través de la pantalla nos ven y que nos dan la oportunidad de llegar hasta cada uno de sus hogares. Como es costumbre, vamos a ponernos de pie y juntos entonar el himno de batalla. Ya vi la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Nuevamente, una cordial bienvenida a todos los miembros de la Iglesia de la Verdad presente y también a las personas que nos acompañan a través de los medios de comunicación. Que Dios pueda bendecirles. Hay en San José una institución que se conoce como el Instituto Nacional de Seguros. En San José hay un lugar que se llama el Instituto Nacional de Seguros. Ahí creo que está, ahí tengo el rato de que no me fijo, pero creo que hay una frase, creo que de un hombre de apellido Tolstoy creo que es, que dice lo siguiente: en verdad, hijo mío, todas las estrellas han partido, pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Y hermanos, cuando usted ve todo lo que está escuchando, que ya esto escapa de cualquier mente humana, o sea, esto se está poniendo en una situación donde no hay nada seguro. Estamos llegando a tiempos terribles, tiempos de hostilidades, de agresiones, esto se está volviendo terriblemente. Es una situación bastante difícil. Y en medio de esta situación, Dios tiene la bendición de que Él sigue estando, a pesar de todo esto, sigue estando al control de todo lo que se ve y lo que se escucha.
me imagino las noticias que llegan a la eternidad, ¿verdad? No solo de lo que no solo de lo que se ve, sino también de lo que no se ve, pero que el cielo lo ve. Es una realidad muy triste. No tengo una niña como de unos 5, 6 o 7 años para ponerla aquí al frente de ustedes, pero detrás de cada niña hay un futuro, hay un nacimiento, hay una época de crecimiento, y uno pues espera siempre lo mejor del ser humano, en el caso más cuando es una mujer. Tengo un libro que se llama Eventos del tiempo final, lo siguiente, dice en la página, ya se lo voy a ver, 441, dice lo siguiente: cuán veraz es esta descripción de la condición del mundo hoy. Y vea lo que dice: los periódicos están llenos de noticias, gente que se divorcia, se vuelve a casar, ceremonias que han sido condenadas por El Salvador, anécdotas de fiestas y juegos de competencias pugilísticas en las cuales los seres humanos se mutilan y se desfiguran unos a otros para exhibir su fuerza brutal. Esto, hermano, fue escrito casi hace 260 años. Y es lo que estamos viendo. Usted coge un periódico, coge un medio de comunicación, y usted se encuentra cosas que hasta que usted se asusta. O sea, fue predicho, de antemano fue avisado para el mundo. Y cuando hablo de una niña, en uno de los periódicos, yo no gasto dinero en un periódico, esto lo leo en la casa de mi hermano, los días que puedo ir ahí. Y en la extra surgieron unas semanas sobre las mujeres más letales de la historia. Y a mí me sorprendió, las mujeres más letales de la historia. Y les voy a leer de una mujer que murió a los 54 años de edad. Nació en agosto y murió en agosto. 54 años de edad. Yo llegué a la historia de esta mujer porque yo no puedo, en mi mente no puedo asimilar lo que una mujer puede hacer en este mundo. Dice: la condesa húngara Isabel Báthory nació el 7 de agosto del año 1560 y falleció el 21 de agosto del año 1614. Sus acciones la marcaron como una de las mayores asesinas de la historia, y de seguro estuvo también entre las más crueles. Curiosamente desciende de la Vlad Draculea III, el empalador, en quien Bram Stoker se basó para crear su novela sobre el vampiro conocido como el Conde Drácula. A los 11 años Isabel fue prometida a su primo Ferenc Nádasdy, de 16 años, y un año después pasó a residir en el castillo de este. Nunca tuvo buena relación con sus suegros. Interesante, porque antes, como eran condes y reyes y duquesas y toda esa dinastía, ¿verdad? Entonces ya a usted le decían: usted se va a casar, Pablo se casa con fulano, y ya de chiquitico se hacían los planes, ¿verdad? El 8 de mayo del año de 1575 se casó con Nádasdy, que para entonces contaba con 20 años de edad, y se fueron a vivir al castillo de Katish en compañía de su suegra y de otros miembros de la casa. Ferenc e Isabel apenas se veían debido a las actividades guerreras del primero, así que no fue hasta 1585, 10 años después de su matrimonio, que la condesa tuvo su primera hija, Ana, y en los 9 años siguientes dio también a luz a Úrsula y Catalina. Finalmente, en 1598 alumbró a su único hijo varón, Pablo. O sea, como eran tiempos de guerra, en muchas situaciones se viajaban, entonces, imagínense, aunque aún así hay 4 hijos. El 4 de enero de 1604 su esposo murió de súbita enfermedad tras una de sus batallas, y dejó viuda a Isabel, que contaba con 44 años. Hasta ese momento el comportamiento de la condesa había sido normal. 44 años, una condesa, un castillo, un esposo guerrero, lo tenía todo, más el dinero, las sumas que amasaban. Pero aquí interesante, no obstante, según los registros históricos, perder a su marido marcó el inicio del comportamiento criminal de esta mujer. ¿Qué fue lo que empezó a marcar el cambio de ella? Hermanos, mire, todo lo que está pasando allá afuera es porque hay gente que ya no puede manejar la situación, ya se escapó mentalmente. Y hay gente que, voy a decirle algo, tiene un problema con la esposa, con el hijo, económico, y coge el vehículo: si me toca matar, me mato, y va manejando enloquecido, y vienen las barbaridades, ¿verdad? Y nadie sabe qué fue lo que pasó.
O sea, el ser humano está llegando a una situación donde ya no se controla, no se puede manejar por las situaciones que lo están rodando, lo están rodeando. Dice la historia, en primer lugar despidió a su muy odiada suegra del castillo, junto con el resto de la parentela de Nadash, toda la familia, el esposo y la suegra hizo sacar del castillo. Así mismo, yo leía esto y me ponía a imaginar todo, ¿verdad? Castillo y todo, me ponía a imaginar, ¿verdad? Dice, asimismo las sirvientas a las que su pariente política había protegido hasta ese momento fueron llevadas a los sótanos y allí recibieron por fin los castigos que, en opinión de Isabel, se merecían. Cuando usted está, le estoy hablando de 1500, 1600, recuerde que estamos en la época del 538 a 1798, en los 1260 años, donde la Iglesia Católica, Apostólica y Romana le dio muerte y le dio autoridad a los emperadores para hacer todo lo que querían. Era una época totalmente terrible, dura, hostil. Tras esa acción quedó como señora feudal, escuche la palabra, feudal. Es como decir aquí lo que dice el presidente o el gobernador, el diputado, es lo que se hace. El feudal era el poder político, social que ellos tenían, era una mujer con un título feudal donde ella podía hacer y deshacer y las autoridades no podían intervenir por el poder que ella tenía. De un importante condado de Transilvania, pero sin un ejército con el cual proteger su poderío. No obstante, la situación apenas comenzaba. Un pastor protestante local comienza a recibir historias de que la condesa practica la brujería, especialmente la magia roja, y para ello utilizaba la sangre de muchachas jóvenes. Se indica que al parecer se bañaba en esta y hasta la bebía para mantenerse joven. Yo no puedo imaginarme una niña, ¿va?, que llegue a hacer una cosa de esas. Increíble, ¿va? Es así como las autoridades de la época interrumpen en el castillo, para la cual no encontraron ninguna resistencia. Y lo primero que vieron fue una sirvienta en el cepo del patio, en estado agónico debido a una paliza mediante la que le habían fracturado todos los huesos de la cadera. ¿Quiénes inventaron el cepo? Ustedes saben quién, ¿verdad? Siguiendo con las averiguaciones, se encontraron a una chica desangrada en el salón y otra que aún estaba viva, aunque le habían agujereado el cuerpo. A las anteriores se asuman una docena que todavía respiraba, algunas de las cuales habían sido perforadas y cortadas en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas. Pero como si semejante carnicería fuera poco, debajo del castillo se exhumaron los cuerpos de 50 muchachas más. El diario de Isabel contaba día por día sus víctimas, con todo lujo de detalles, hasta sumar un total de 612 jóvenes torturadas y asesinadas. Por todo esto se solicitó hacer una acusación formal, pero la ley impedía que una noble fuera procesada, de manera que la encerraron en su castillo, sellando puertas y ventanas y dejaron tan solo un pequeño orificio para pasarle comida. El 31 de julio del año de 1614, Isabel, de 54 años, dictó testamento y últimas voluntades a 2 sacerdotes de la Catedral del Arzobispado de Esztergom. Ordenó que lo que quedaba de las posesiones familiares fueran divididos entre sus hijos y el 21 de agosto del año de 1614, uno de los carceleros la vio caída en el suelo, boca abajo, estaba muerta. Así Isabel Báthory pasó a la historia como la condesa sangrienta y aún ostenta el récord Guinness de la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad, a 650 víctimas. Hermanos, mire, si eso pasó, está en la historia, ¿qué cree usted que es lo que viene para el futuro? Usted no se imagina lo que viene. Porque la historia nos dice que las cosas que vienen van a ser peores que las del pasado. Dice Daniel 12:1, tiempo de angustia como no ha habido vendrá sobre el planeta. Esa es la realidad de lo que viene. Y yo podría leerles más historias y más cosas de esta situación como viene esto. Pero hermanos, Génesis 1:28 dice, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces el ser humano tiene que tomar una decisión. Dice el libro Ministerio de Curación, Satanás está estampando su imagen en los seres humanos. Está imprimiendo el carácter de él en los seres humanos. Efesios capítulo 2 dice, un versículo que ustedes conocen, dice bien claro, este libro de Efesios, que el ser humano fue hecho
para que de antemano anduviera en buenas obras. Hermanos, el ser humano no fue para hacer todo lo que está haciendo. O sea, detrás de todo lo que Dios nos puede decir en esta hora, el artífice, el creador, el constructor del deterioro de la humanidad es el mismo Satanás. Es el que está detrás de todo esto. Detrás de todo esto. Hay situaciones análogas que nos recuerdan a nosotros las situaciones que estamos viviendo. Página 162, Patriarcas y Profetas. Hay motivo para inquietarse por el estado religioso del mundo actual. O sea, no es solo lo que ustedes ven. Es que el deterioro de las religiones es tan espantoso que los verdaderos hijos de Dios estamos inquietos al ver qué es lo que va a pasar con todos los sistemas religiosos. Es que no se escapa ninguno. Aquí no hay uno que pueda decir que no. Se ha jugado con la gracia de Dios. La multitud ha anulado la ley de Dios, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y es aquí donde Apocalipsis 17 menciona la gran ramera, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y sus hijas, todas las iglesias protestantes que se han permitido infiltrar doctrinas de la Iglesia Católica. Pues así está el mundo religioso. La incredulidad prevalece en muchas iglesias de nuestra tierra. No es una incredulidad en el más sentido más amplio que niegue abiertamente la Biblia, sino una incredulidad envuelta en la capa del cristianismo mientras mina la fe de la Biblia como revelación de Dios. La devoción ferviente y la piedad vía ha cedido al lugar del formalismo hueco. Como resultado prevalece la apostasía y el sensualismo. Cristo declaró, así también como fue en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, del versículo 28 al 30. El registro diario de los acontecimientos, y aquí se escribe porque arriba están anotando todo punto por punto. El registro diario de los acontecimientos atestigua el cumplimiento de estas palabras. El mundo está madurando rápidamente para la destrucción. Pronto se derramarán los juicios de Dios y serán consumidos el pecado y los pecadores. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21 nos habla del sermón profético de Cristo. En este sermón nosotros encontramos toda la información necesaria para saber qué es lo que está pasando en el planeta. Jesús lo dejó bien establecido. Y si hay algo, hermanos, que debería estar así en la mente de un hijo de Dios, especialmente de un adventista, es entender bien el capítulo 24 de San Mateo, porque es el sermón profético de Cristo. Ahí Dios dio admonición tanto para el pueblo judío, para los que vamos a llegar hasta el final del tiempo. Y saben que el último versículo de este capítulo termina trágicamente con la siguiente frase. Usted lo puede leer en Mateo 24. El último versículo dice, al final, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque fue demasiado tarde. Fue demasiado tarde. Yo tengo aquí en mi mano un total de 58 referencias, y es bastante material, 58 referencias a cada versículo de San Mateo, del capítulo 24. Yo le voy a leer nada más 4 que vamos a utilizar en esta hora para complementar lo que estamos diciendo. Dice el punto número 4, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de este segundo. O sea, todo lo que le pasó a Jerusalén es un pálido reflejo de lo que le espera a este mundo. En lo que le pasó a Jerusalén podemos ver anunciada la condición de un mundo que rechazó la misericordia y pisoteó la ley de Dios. Lóbregos, oiga la palabra, oiga, lóbregos son los anales de la humana miseria que ha conocido a la tierra a través de siglos de crímenes. O sea, a través de la historia, hermanos, esta tierra ha estado llena de crímenes. Como esa historia que leí de esta duquesa, esta condesa. Y cuando hablamos de crímenes, ¿verdad? Esta palabra tiene una definición. Dice que es delito grande, asesinato, cosa muy mal hecha o deplorable. Y yo busqué la definición de entre crímenes, aparece la palabra asesinato. Asesinato es matar alevosamente o por precio o con premeditación,
causar aflicción, engañar con asunto grave a alguien, responsabilidad penal al matar a otra persona. Crímenes y delitos graves que no se ven, no se sabe, que se hacen y quedan impunes, más los que vemos terriblemente. Pero una escena aún más sombría nos anuncian las revelaciones de lo porvenir. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas. Toda la armadura del guerrero en el tumulto de la batalla y los vestidos revolcados en sangre. Está en Isaías 9:5. ¿Qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día? Oiga, con los horrores de aquel día. Lo que viene. Cuando el Espíritu de Dios se aparte de todos los impíos y deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced a la hazaña satánica. Entonces el mundo verá como nunca vio los resultados del gobierno de Satanás. Hermano, o sea, ni la mente más fecunda puede explicar lo que viene. Número 4, le leo el número 9. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben de cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, el gran día de expiación caía en el 10º día del 7º mes judío. Levítico capítulo 16, versículo 29 al 34. Cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así los pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. O sea, cuando Jesús salga del santuario celestial, igual hermanos, lo que viene va a ser espantoso para el planeta. Y esto no está a muy largo tiempo. Leo la número 12. Vea qué interesante. El mensaje evangélico proclamado por los discípulos de Cristo fue el anuncio de su primer advenimiento al mundo. Ellos salieron a anunciar su primera venida. Llevó a los hombres las buenas nuevas de la salvación por medio de la fe en Él. Señalaba hacia su segundo advenimiento en gloria para redimir a su pueblo y colocaba ante los hombres la esperanza por medio de la fe, la obediencia de compartir la herencia de los santos en luz. Hay una palabra que no quiero saltarme, porque dice por medio de la fe y la obediencia. Es una palabra que a la gente no le gusta, pero cuando se le toca a la gente temas como la comida, la bebida, la alimentación y otra serie, hermano, a la gente no le está gustando eso. No quieren que se les enseñe obediencia. Este mensaje da a los hombres hoy en día y en esta época va unido con el anuncio que la segunda venida de Cristo es inminente. Las señales que Él mismo dio de su aparición se han cumplido y por la enseñanza de la palabra de Dios podemos saber que el Señor está a las puertas. Leo la última, la número 14. La verdad presente, el mensaje especial dado a nuestra iglesia, aún el mensaje del tercer ángel abarca un campo amplio que contiene tesoros celestiales. Y viene la admonición para nosotros. No tiene excusa el que diga, yo no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales, yo predicaré a Cristo. O sea, no quiero comprometerme con el mensaje de los tres ángeles, yo predicaré a Cristo. Y en la mayoría de iglesias, en su general, de lo que se habla es del hogar, de familia, de estabilidad, de problemas psicológicos, de temas cristocéntricos, y no se quieren comprometer con el mensaje de los tres ángeles. Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que han de ir adelante del pueblo en el tiempo presente, cuando se desarrollan tantos eventos importantes. Y ahí sigue diciendo. O sea, no podemos, hermanos, en ningún momento dejar de lado el mensaje de los tres ángeles. Usted puede hablar de una persona que Dios lo ama, que hay gracia, que hay misericordia, eso es cierto. Pero, hermanos, el mensaje de los tres ángeles debe ir acompañado con el mensaje. En eso no podemos negociar eso. Vamos a ir a San Lucas 21:34. San Lucas capítulo 21, versículo 34.
Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ahí el Señor Jesús hace una referencia directa a sus discípulos. Ahí no es tanto al mundo, claro, es para el mundo esto, pero le dice, cuídense ustedes que son mi pueblo, de llenarse de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Tengo aquí unas hojitas sobre anatomía y fisiología en cuanto a salud. De hecho, que los digamos de ocupar el primer lugar en esta materia somos los adventistas del séptimo día. Y tengo una tarjetita que me regaló un representante de Herbalife. Atrás de la hoja dice lo siguiente: el que no tiene tiempo para cuidar de su salud, algún día tendrá que tener tiempo, dinero, paciencia para cuidar su enfermedad. Pero a mucha gente ya le cogió tarde, porque la enfermedad que tiene no tiene cura ya. Y el mundo, hermanos, está envuelto en una situación tan terrible que a la gente lo está sorprendiendo la enfermedad. Ahora, yo quiero nada más leerle algo a usted, algo que a usted le interesa. De hecho, déjeme decirle lo siguiente. Ya Dios tiene un pueblo a nivel mundial, en Suecia, en Holanda, en Estados Unidos, en México, que está a la altura de este mensaje. Lo practican en una forma perfecta. Son verdaderos hijos de Dios. Los ticos tenemos esa oportunidad. Pero si seguimos pensando, soy tibio, soy mediocre, estoy en la lucha, me cuesta, usted no sabe, usted no me entiende, hermano Garita, me voy a quedar. Dios no depende del costarricense, del nicaragüense, del colombiano, del mexicano. No, Dios tiene un pueblo fiel en el planeta. Y con ese pueblo lo tiene que terminar el mensaje. Escuche esto. Esto es un examen pequeñito que le voy a hacer a usted. Y a usted que me escuche y me ve. Una y otra vez se me ha mostrado que Dios está tratando de llevarnos atrás, paso a paso, a su designio original. Que el hombre subsista de los productos naturales de la tierra. ¿A dónde quiere devolverlo Dios a usted? Y cuando usted está en un palí, en un primer, y usted ve a la gente, lo que está echando ahí, digo yo, Señor, se están asesinando solos. Se están matando. Y no lo saben. Devolviéndolo al Estado lo que da la tierra. Ahora, yo aquí no, donde yo vivo, no puedo ni una mata de chayote, ni un culantro, ni un apio. Yo le digo a mi esposa es feliz con la cantidad de matas. Le digo, ¿por qué no sembras por lo menos una manzanilla? Y no la siembra. Siembra todo tipo de matas que no se pueden comer ni son medicinales. Y no quiere sembrar una manzanilla. O sea, entiendan en buen sentido. Esto es algo para meditar. ¿Qué tiene en la cabeza? Reducir el consumo de azúcar. El uso libre del azúcar en cualquier forma tiende a tapar el sistema. ¿Qué es lo que hace el azúcar? Tapar el sistema. No se queje cuando usted diga, ay, oren por mí porque hoy pongo examen, oren por mí por esto. No estoy diciendo que yo estoy exento de enfermarme, pero usted va a sembrar, va a recoger lo que está sembrando. Eliminar leche y huevos. Conforme la enfermedad en los animales, Giovanni, incrementa el uso de la leche y los huevos, será cada vez más inseguro. Un esfuerzo debería ser hecho para suplirlos con otras cosas que son saludables y baratas. ¿Qué está diciendo? No más leche y no más huevos. Vaya usted a un lugar donde vean cómo alimentan las gallinas, vayan a las plantas procesadoras. ¿Qué es lo que le quitan lo primero a una persona que tiene cáncer? No más lácteos. Prohibido los lácteos. Esto y esto, ¿por qué? Porque eso está incidiendo en crecer la célula cancerígena en el ser humano. Y esto, hermanos, lo saben hasta los veganos y gente que no es cristiana. Lo anuncian y lo dicen. Lo dicen. Uno que no nos gusta, escuche esto. Y esto está en Consejo sobre Régimen Alimenticio, página 441. Eliminar el queso. El queso nunca debía ser introducido en el estómago. Nunca. Hermanos, si el queso es lo más sucio que hay, está en televisión, lo han hecho la gente del mundo. La última. No beba en las comidas. No deberían jugarse la comida al ingerirse. No se necesita ninguna bebida con las comidas.
No leo, suficiente. ¿Cómo estamos? Aquí tengo este libro, que es El conflicto de los siglos. Yo se lo voy a resumir porque quiero aprovechar el tiempo. El comienzo del tiempo del fin es marcado proféticamente cuando se empieza a predicar la segunda venida de Cristo. No fue a partir sino del año de 1798 cuando se empezó a predicar la segunda venida de Cristo. El comienzo del tiempo del fin, hermanos y hermanas, proféticamente, no estamos viendo profecías ni números, empieza en el año de 1798. Eso puede leerlo usted en 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde Pablo habla de la gran apostasía que predicamos hace casi 15 días. Entonces, en el año 405, exactamente, en el capítulo, en la página 405, se menciona el comienzo del tiempo del fin, año de 1798. Ahora, ¿qué fue lo que terminó en el año 1798 proféticamente? ¿Qué marcaba esa fecha? 1798. Es como la fecha de su cumpleaños. Eso de memoria, ¿se lo sabe usted? ¿Ah? ¿Qué pasó del año 538 a 1798? ¿Cuánto tiempo hay ahí? 538 a 1798. Pablo lo dice en Tesalonicenses. La supremacía papal, los 1260 años de la Iglesia Católica. Terminado ese sistema, empieza a predicar la segunda venida de Cristo. Página 405 del conflicto de los siglos. Yo quiero leerle algo importante aquí en este libro, Eventos del Tiempo Final, en la página 341. Y esto es muy importante porque ustedes saben que Satanás es muy astuto en esto. Dice lo siguiente: había muchos que proclamaban otra fecha después de esta, 22 de octubre de 1844. Pero me fue mostrado que no deberíamos anunciar al pueblo otra fecha definida. Mire, ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque el calendario maya, el azteca, o sea, hay muchos predicadores, teólogos y filósofos que te hablan mucho de fechas y a veces confunden al pueblo. Hermanos, el cómputo del tiempo, el adventista del séptimo día, lo maneja exacto con la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Termina en el año, empieza en el 457 y termina en el 44. Del 44 para acá es nuestro mensaje y es lo que hemos de predicar. Es que cuando usted escuche fechas, ideas y más, si ponen otra fecha definida de algo, hermanos, aquí se nos recomienda no. Hay un mensaje completo y correcto en la Biblia y en el espíritu de profecía para el tiempo final. Todo está bien definido, bien escrito para que nosotros no perdamos el rumbo. ¿Qué sucede? Que si no estudiamos la Biblia y si no usamos el espíritu de profecía, en cualquier momento nos pueden engañar. Por eso las iglesias están como están, por falta de estudio nuestro. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17, ve que interesante. San Lucas 17, y le voy a hacer una preguntita en relación a esto. Porque estamos hablando de todo esto del sermón profético por los tres evangelistas. Juan no menciona, pero Mateo, Marcos y Lucas mencionan el mismo sermón. Lucas 17:32 dice: acordaos de quién, de la mujer de Lot. ¿Y qué tiene que ver la mujer de Lot conmigo? ¿Por qué Jesús insiste? Sí, ¿por qué Jesús insiste? Y me dice, acuérdese, hermano Garita, de la mujer de Lot. Acuérdese de ella. Y esta palabra, acordaos, que usa Jesús es traer a la memoria de otro alguna cosa. Traer a la memoria la historia de él a la mente mía. Eso es acordarse. O tener la propia memoria mía. O convenir una cosa con otra. O sea, yo tengo que amarrar en mi mente y tener una información. Porque Jesús me está diciendo, mire, acuérdese de la mujer de Lot. ¿Qué tengo que acordarme? ¿Qué tiene que ver ella conmigo? La mujer de Lot. Porque esta mujer tiene una historia análoga, muy parecida
a la que se cumplió en el tiempo de Sodoma y Gomorra, lo que estaba viendo en ese tiempo y se vio ahora. Ahora, lo que sí me preocupa es que cuando habla eso, está hablando también a las mujeres, porque está hablando de una mujer, acordado de la mujer de Lot. Leo un parrafito pequeño de la historia de esta mujer en la página 172 de Patriarcas y Profetas. Ella fue la esposa de Lot. Dice, la esposa de Lot era una mujer egoísta e irreligiosa. Se lo defino con el diccionario, era una impía, egoísta e irreligiosa, que ejerció su influencia para separar a su marido de Abraham. Si no hubiera sido por ella, Lot no habría quedado en Sodoma, privado de consejos del sabio y piadoso profeta. Vea qué interesante. Y le leo esto que es interesante. Vea la situación como se escribe así. Lot fue salvado como un tizón arrebatado al incendio. Pero vea lo que le pasó. Fue privado de su hacienda, perdió a su esposa, a sus hijos, moró en cuevas con las fieras. En su vejez fue cubierto de infamia y dio al mundo no una generación de hombres piadosos, sino 2 naciones de gente idólatra que se enemistaron contra Dios y guerrearon contra su pueblo, hasta que cuando la medida de la impiedad estuvo llena, fueron condenadas a la destrucción. Qué terribles fueron las consecuencias que siguieron un solo paso imprudente. Un solo paso. Escogió mal el cónyuge. Escogió mal. Vea todo lo que trajo, hermano. Y yo quisiera leerles porque esto inundó el planeta de la gente que usted le está rodeando actualmente. Esto trajo una estela terrible. Yo puedo leerle aquí en este libro. Hay muchas citas donde se dirige especialmente hacia la mujer. Y reclama, claro, ahora yo creo que es para los dos lados. Es para los dos lados. Reclama que hay hombres como lo que quieren consagrarse, entregarse a Dios. Pero la mujer no los deja. ¿Es posible eso, hermanos? No puedo entender eso. La mujer no los deja. No les permite. Claro, también sé que hay hombres, ¿verdad? Pero la gran mayoría son mujeres. Le digo porque tengo mucho material ahí. No les está permitiendo consagrarse, entregarse como tiene que ser. Porque la mujer ha cogido un sistema de vida donde diplomáticamente, claro, el diablo está detrás de todo. Han vuelto al hombre en un sistema que el hombre se ha vuelto pasivo en las iglesias. Y no le preocupa nada. Ahí está viviendo como muy corriente. Esa es la realidad. Entonces hay mucha información en cuanto a esto. Y yo quisiera decirle en cuanto a esto, la vergüenza, el horror. Yo me quedé espantado de ver un matrimonio guanacasteco lo vi ese anuncio, por dicha que lo vi. O sea, aprobando que el nieto, no sé si es hijo, sobrino, no sé qué es de ellos, se fue para de Guanacaste, se fue para la ciudad y vino convertido en homosexual. Y lo abrazan, lo chinean y lo aceptamos así. 2 personas que traen los principios de mis abuelos y tatarabuelos, ¿cómo van a permitir un homosexual en la casa? ¿Qué tienen en la cabeza estas 2 personas? Increíble, hermanos. Como amansar a las personas, nadie dice, nadie se manifiesta. Las iglesias, hermano, vea, las iglesias son una vergüenza de ver todo esto y nadie dice nada, hermanos. Están los pastores, los que reciben los sueldos, los dineros, que ganan dinero, ¿qué están haciendo? Hermanos, están contaminando a niños, a niñas, al planeta lo están destruyendo. Por eso Dios en el Antiguo Testamento los mandaba a matar. Pablo dice en el libro de Romanos que hay que mandarlos a matar también. Lo que pasa es que no leen, no predican sobre eso. Porque no quieren problemas a nivel político ni a nivel humano las religiones. Es una contaminación. Esto es como los abejones en mayo que están reventando por todo lado. Sin contar los que están metidos en el ropero, que creo que son más. Esa es la realidad de esto, hermanos. Quiero que ustedes vean un video, algunos lo han visto. Voy a hermana Rebeca, a ver si nos alcanza el tiempo el video, para que lo veamos un momentito. Y ojalá, esto está en redes sociales, usted lo puede bajar y tenerlo en su teléfono para que lo comparta con otras personas.
Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice: no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser, no solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo, un caso argentino, el de Babi Echecopar. Un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió
una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género, durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Hazte Oír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Hazte Oír, bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Hazte Oír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. ¿Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense? Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo, llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer, y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta 6 meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz, ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página. Hermanos, mire, esto debería estar en todos los hogares. ¿Qué pasa? Que si las religiones guardan silencio, y principalmente que hablo de lo que son pastores, guardan silencio, esto va a seguir creciendo y cuando van a tener lo van a poder enfrentar. Esto está creciendo y creciendo y hay un silencio terrible. En la página 484, 485 del libro Eventos del Tiempo Final, vea lo que menciona aquí el Espíritu de Profecía. Vea la pregunta: ¿por qué aquellos que dicen que es la verdad no demuestran por medio de sus acciones que están santificados y por ella dejan de conformarse al mundo? ¿Por qué no salen del mundo y se apartan de él? Pronto pasará el tiempo de oportunidad en el que como individuos podemos negarnos a nosotros mismos día a día, tomar la cruz de Jesús y seguirle. Me siento agobiado hasta el polvo. Yo diría que ella pudo haber dicho: me quiero morir. Con una profunda tristeza que no puedo expresar. Y hablando de nosotros como iglesia, ellos no tienen la marca del pueblo de Dios, no tienen la mansedumbre ni la humildad de Cristo. Por lo tanto, no pueden brillar como luces en el mundo. Se amoldan al mundo y su influencia es idéntica a la de los mundanos. Teniendo verdades tan solemnes, viendo que las señales se cumplen en todo el mundo, que nos demuestran que el fin está cerca y que la crisis está por sobrecogernos, el letargo, la apatía, el orgullo, la conformidad a la moda
y el espíritu del mundo son realmente sorprendentes en la iglesia. Hambres, pestilencias, terremotos, tormentas en tierra y mar están truncando la vida de miles, y esto es solo el principio de todo lo que vendrá. Sí, hay mucho que hablar sobre esto, hermano. Es delicado el asunto. Me quedan 5 minutos y quisiera compartir con ustedes lo siguiente en el libro El deseado de todas las gentes. Ustedes conocen la historia de Satanás, la historia de Judas, ¿verdad? La han escuchado muchas veces. Y vea qué interesante, porque vea lo que nos dice en este libro. Hay un capítulo que se titula Judas. Ya les voy a leer aquí. Aquí está. En la página 663. La historia de Judas presenta el triste fin de una vida que podría haber sido honrada por Dios. Si Judas hubiese muerto antes de su último viaje a Jerusalén, habría sido considerado como un hombre digno de un lugar entre los 12, y su desaparición habría sido muy sentida. Pero su carácter fue desenmascarado al mundo con un propósito. Había de servir de advertencia a todos los que como él hubiesen de traicionar cometidos sagrados. ¿Cuál es el problema de los religiosos? Traicionar cometidos sagrados. Hace poco estuve en una reunión donde había un homosexual y vi gente como ustedes y como yo que en algunos momentos decían palabras como él las decía. Ya se están acostumbrando a alcahuetearle y a conversar con... Los están respetando. Hay que respetarlos, porque ya les trabajaron la mente al ser humano. No, señor, hermano, es un homosexual, punto. Podemos permitir eso, y tenemos que denunciarle a la familia: mire, esa persona, primo, es un homosexual, y Dios puede salvarse porque hay misericordia si se aparta de eso, pero está haciendo mucho daño y no podemos negociar ese asunto, así como esta gente lo hace públicamente. Dice: por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, entregó al Señor de gloria a la ignominia de la muerte. Tal vez usted no lo entrega con eso, pero usted dice: si me meto me pueden demandar, puedo perder el trabajo mejor. Me meto en el asunto. Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero, pero no había sido siempre bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado un mal espíritu de avaricia hasta que había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Estuvo entre los dos. Y finalmente, hermanos, se perdió Judas. Hermanos, nuestro mensaje es único y especial y relevante. Ahora, yo no sé por qué a veces decimos, para ir concluyendo, si Dios está conmigo, si el ángel de Jehová me acampa, ¿por qué no soy claro para hablar? ¿Qué es el miedo si Dios está conmigo? Voy a temer lo que me pueda hacer el hombre, el pastor o el dirigente, o mi papá o mi mamá. Entonces, ¿quién es Dios realmente para nosotros? ¿Quién es? Y ahora, hermano, usted puede manifestarse por medios de WhatsApp, por todo. Mire, yo le digo a la gente, mire, yo no manejo nada de eso WhatsApp porque no he querido aprender, y no es que no me interesa, Dios sabrá. Hermano, yo creo que si yo estuviera en eso, rápido me sacaría a la gente de ahí. Porque hay tanto que ayudarle a la gente en este aspecto. El versículo de memoria está en Apocalipsis 10:6. Fue el que utilizamos y cuando terminamos. Hermanos, todo esto está complejo y está complicado. Pero llegará un momento, y esta es la buena noticia de esta mañana. Hermanos, llegará un momento en que el tiempo no va a ser más. Hermanos, esto tarde o temprano se acaba. Esto se termina. Daniel 12:7. Apocalipsis 10:6. El fin de todas estas cosas. Hermanos, estamos llegando al final ya. Esto está terminando. Pero necesitamos que los verdaderos hijos de Dios, y aquí compartiendo esto con un pastor en la misión adventista, hablando con él, y me dice: hermano, recuerde, sí, yo también, la iglesia adventista son los fieles, no los que están en las bancas. Son los fieles. Con eso va a estar trabajando Dios. Hermano, no hay tiempo que perder, hay que estudiar, hay que leer, hay que predicar el evangelio. Que Dios nos bendiga y nos ayude en esta hora. Vamos a arrodillarnos para concluir con la oración y pedir bendición para los alimentos que vamos a consumir.